Bienvenidos a Más Deporte, Más País, un podcast dedicado a visibilizar líderes, comunidades y organizaciones que administran sus recursos deportivos a través del desarrollo de proyectos innovadores. Un espacio del programa Gestión Deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Muy buenos días, tardes o noches para todos. Estamos aquí en este programa Más Deporte, Más País. Nuestro primer episodio, pero esperamos que no sea el último. Y pues para hoy tenemos un programa especial, un programa muy interesante, un programa que esperamos que les ayude mucho a entender por qué hablamos de gestión deportiva en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y por qué hemos creado también este espacio. Entonces, para eso, hoy tenemos a nuestra invitada es Andrea Porras, quien es la directora nacional del programa de gestión deportiva de la universidad. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Andrea. Muy buenos días, tardes, noches, Juan Manuel. Es un gusto saludarte y es un gusto saludar a todas las personas que nos están viendo. Y bienvenidos a este espacio. La intención, como bien lo dices, es conocer un poco más del programa de gestión deportiva, conocer un poco más de la UNAD, que se sientan bienvenidos y en su casa. Bueno, bien, entonces, pues sí, esa es la idea. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, comencemos hablemos un poco sobre, antes de comenzar a hablar sobre el programa, hablemos un poco sobre Andrea. ¿Quién es Andrea? ¿Qué tiene que ver la gestión deportiva y Andrea, más o menos? Bueno, como lo decías, mi nombre es Andrea Porras Ramírez, líder nacional del programa Gestión Deportiva, enamorada del deporte, y de allí parte todo, ¿cierto? Soy profesional en cultura física, recreación y deporte en la Universidad Santo Tomás. Posteriormente, hice una maestría en entrenamiento y gestión deportiva en la Universidad de Franche-Comté, y eso me generó y me empezó a encaminar por otras rutas del deporte. A veces cuando pensamos en el deporte, siempre pensamos en el alto rendimiento, ¿cierto? Pero el deporte tiene otras vías, otras formas, otras maneras, y allí es donde nosotros empezamos a impactar. Y así empecé yo. Docente universitaria por vocación desde hace más de 5 años, y bueno, en este momento en la UNAD desde el inicio del programa, desde la creación del programa, y en este momento líder del programa. Bueno, muy bien, docente universitaria desde hace 5 años. ¿Y siempre has estado relacionada con la docencia de este tipo de educación, digamos, lo que llamamos educación física, educación deportiva, todas estas cosas, o has estado relacionado de otra forma? Bueno, digamos que todas las personas del deporte arrancamos siempre y estamos siempre como en diferentes lados. Cuando yo estaba estudiante universitaria, era profe de educación física en un colegio. Posteriormente fui preparadora física de un equipo, y después de la maestría empecé como tal en la docencia universitaria en modalidad presencial. Y en modalidad presencial uno dicta diferentes clases, desde entrenamiento hasta didáctica. Uno como que tiene ese aspecto muy grande, y yo trabajaba, digamos, en esas áreas, siempre muy vinculada a la investigación, y estaba allí en diferentes universidades como en ese ejercicio docente, y posteriormente llego a la UNAD a trabajar en este programa desde su apertura. Desde su concepción casi prácticamente, o sea, ¿tú ayudaste a crearlo? No, solamente estás ayudando a dirigirlo, pues. Sí, la creación se hizo mucho antes, en un proceso que realizaron otras personas. El documento maestro de ese programa se concibió en el 2017 y el programa hizo su primera oferta en el 2019, mientras que realiza todo el proceso con Ministerio de Educación. Pero ese proceso de creación, pues, en definitiva fue muy exitoso, la verdad, y agradezco y doy el espacio para el reconocimiento a las personas que lo hicieron, porque realmente fue un trabajo maravilloso, concienzudo, disciplinado, y que responde muy bien a las necesidades del deporte en el país.
cuanto al programa, lo que dices es como que, bueno, efectivamente, ¿no? El programa tuvo como esa visión la universidad, perdón, tuvo como la visión de generar un espacio diferente para hablar de deporte, ¿no? Y eso fue como ir a la vanguardia de alguna forma, porque tengo entendido que este programa Gestión Deportiva no existe de la forma en la que está planteado, sino, digamos, aquí y muy probablemente en otra universidad, pero que el enfoque es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué crees tú que la universidad dijo, bueno, hagamos el intento de comenzar a pensar un programa nuevo, un programa innovador, algo que pueda servir para el futuro del país? Digamos que en Colombia los primeros programas que existieron eran de educación física y todos los profesionales que tenían que ver con deporte eran licenciados en educación física. Entonces, todos eran profes, pero la necesidad del deporte da que es necesario más allá de profes. Entonces, en efecto, los primeros programas que existieron eran de licenciatura en educación física para ser profe de educación física. Y ellos mismos, con la necesidad del sector, pues fueron migrando como a otras áreas. Entonces, yo soy profe de educación física, licenciada en educación física, pero estoy haciendo de entrenador, pero estoy haciendo las veces del administrador o del gestor, porque digamos, había una requisición del servicio. En ese proceso empiezan a crearse otros programas que empiezan a dar respuesta a esas otras áreas que estaban ahí un poquito como rezagadas: entrenamiento deportivo, ciencias del deporte, administración deportiva. Entonces llegan otros profesionales a suplir esas áreas con una formación profesional más orientada a esos otros elementos que estaban faltando en el deporte. Y dentro de eso aparece la Universidad Nacional Abierta de Distancia con una apuesta diferente, con una apuesta desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que busca ese aporte a la comunidad y que su esencia está desde lo comunitario, desde lo social, desde lo humanístico. Y ahí nos damos cuenta que el deporte también puede aportar, que no es solo licenciatura en educación física, entrenamiento, sino que necesitamos además las personas que lo administran, que lo gestionan, pero no solo esa administración, esa gestión va orientada a la parte económica, a generar un desarrollo económico, sino que debemos pensar como principal elemento el desarrollo social. Y esa es la bandera de nosotros y esa es la apuesta muy grande que tenemos en la UNAD y en el programa como esencia, el desarrollo social desde el deporte. Y ahí nace uno de las líneas muy especiales que tiene el programa, y es el deporte social comunitario. Cómo nosotros articulamos el deporte a la sociedad. Es curioso que digas que efectivamente este programa está enmarcado en algo que llamamos, para los que no saben, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que en líneas generales, para los que no conocen, es como la decanatura general donde están todos los programas de ciencias sociales. Y ahí está gestión deportiva. Curioso que no esté, o sea, un programa que se llama gestión deportiva no esté en la escuela donde es la parte de administración, por lo que acabas de decir, porque estamos preocupados más precisamente por la parte social. Estamos ahí en la Escuela de Ciencias Sociales, están artes, está comunicación, psicología, gestión deportiva, filosofía. Entonces tenemos ahí como... El deporte en Colombia tiene y en general tiene tantas cosas que en otras universidades, en la facultad o el programa que esté deporte puede estar en la facultad de salud, como está en la facultad de ciencias sociales, como está en la facultad de administración, y depende de casi que tocaría crearle una facultad completa sola para deporte, porque es que deporte enmarca todo, o sea, tiene pues como todo, ¿no? Tiene de hecho, hay algunas universidades que tienen su facultad de deporte. Bueno, entonces hablemos un poco, tú lo que estabas hablando de la parte sociocultural, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es eso de algo que llaman estudios socioculturales del deporte? ¿Qué es eso? El programa está organizado dentro de sus cosas maravillosas y dentro de ese impronta unadista, está organizado por núcleos problemáticos. Entonces, ¿Eso en español qué es? Eso en español implica que nosotros o las personas que hicieron el programa en su momento se sentaron a pensar cuáles son los problemas que tiene el deporte en Colombia en estos momentos, pero orientados hacia la impronta de nosotros, que es lo social y lo comunitario, porque deporte, digamos, problemas hay muchos, ¿cierto? Si no lo miras de lo fisiológico,
político, hay muchos problemas, pero centrados en nuestra impronta, cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades que hay. Entonces se reúnen académicos, expertos, personas del sector, la comunidad, qué está pasando y qué necesitamos del deporte. Y con ello generamos como cuáles son esos grandes problemas que tiene el deporte. Y eso lo organizamos en núcleos problemáticos, que posteriormente en el programa se van a volver las líneas de profundización. Y son esas temáticas en las que nuestros estudiantes se van a especializar o se van a profundizar, pero que todos tienen que ver como una formación básica de esos 4 problemas que desarrollamos a nivel macro. Uno de esos, como lo mencionas, son los estudios socioculturales del deporte. Y allí entra toda la parte, digamos, sociológica, antropológica del deporte. No es analizar deporte como un acto meramente físico, sino cómo yo empiezo a entender ese deporte desde la sociología, desde la antropología, desde la violencia, cómo ha pasado y qué ha pasado con el deporte en otros fenómenos sociales, y cómo me articulo a otras disciplinas. Y allí la importancia de que el programa esté en la Escuela de Ciencias Sociales. Entonces, nuestros estudiantes hablan de la sociología del deporte y tenemos así a nuestros sociólogos en un trabajo interdisciplinar que nos sentamos a pensar qué pasa con el deporte visto desde las gafas de la sociología, por ejemplo. Muy interesante, claro, o sea, lo que hace es enriquecer un poco, pues como toda esa experiencia social que tiene la escuela, se plantea en la gestión deportiva. Un filósofo puede llegar y dar alguna perspectiva diferente, o la sociología, efectivamente, son, digamos, bastante interesantes para la investigación del programa específicamente, ¿no? Entonces, estudios socioculturales tiene que ver con entender, por lo que dices, entender el contexto donde estamos, ¿sí? Entender cómo el deporte se articula, o sea, cómo analizamos el deporte desde otras disciplinas, cómo el deporte se vuelve un objeto de estudio y cómo lo pensamos desde la sociología, desde la antropología, desde la comunicación, por ejemplo. La comunicación en el deporte es, cuando hablamos de deporte, en comunicación en grandes medios, ¿qué se nos viene a la cabeza? El noticiero en la sección de deportes, ¿qué pasa en la sección de deporte? Y cuando yo me siento a analizar eso desde la academia, desde las personas expertas, ahí nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que no son solo del deporte, sino que es el reflejo de muchas cosas de la sociedad. Entonces son muchos elementos para decir que el deporte no es solo el deporte, un futbolista es simplemente un futbolista, sino que eso tiene una influencia muy importante en la sociedad y en todos los que la componemos. ¿Y cómo hacemos que eso pase? Y eso nos conecta con lo que sigue, tiene que ver con la parte cultural, pero también tiene que ver con la parte de política pública y la parte de legislación. Entonces ahí, ¿cómo incide todo eso? O el programa, ¿cómo busca mirar esa parte? Estás escuchando Más Deporte, Más País. Bueno, digamos que la parte de política pública y legislación en el programa es un elemento fundamental y una necesidad latente del deporte en el país. La legislación que en este momento regula el deporte es la Ley 181 de 1995. Que tenemos una ley, bueno, eso ya es un elemento positivo, pero que es una ley que al momento está descontextualizada, que requiere de unos elementos, requiere de unos procesos diferentes y de una actualización teniendo en cuenta lo que ha pasado en el deporte, lo que pasa en el país también. Y eso hace que nos demos cuenta que el deporte, no solo el deporte, sino muchos elementos en Colombia no se trabajan por gobiernos y por lo que pasa en el momento, en los 4 años, la persona que está allí, lo que decide hacer o no con el deporte, con la cultura, con el arte. Y de allí nace la parte de política pública y legislación. Y es que en efecto requerimos un trabajo muy importante desde la política pública para poder garantizar el trabajo y el desarrollo deportivo a largo plazo. Más allá de los 4 años, de cada 4 años, generar un cambio y volver a otras estrategias. Y eso lo que hace es que complica el proceso. Porque si yo cada 4 años paro y digo, no, vamos a volver a empezar, pues no hay un proceso continuo. Y lo que busca esta parte de política pública y legislación, que nosotros desde el deporte debemos entender cómo funcionan políticas públicas, cómo funciona la legislación, cómo nos afecta y cómo podemos trabajar en ellas para el bien del deporte y de la comunidad en general.
Sí, me hiciste ver muchas cosas ahí. Uno, hablamos de política pública y yo pensaba en escuelas de formación deportiva, que es algo que siempre todo el mundo, incluso los deportistas que tienen voz en los medios, incluso lo han dicho, que las escuelas no tienen como un proceso, como tú decías, un proceso continuo, sino también lo de cada 4 años también en términos administrativos, ¿no? A nivel regional, en cualquier ciudad de Colombia, normalmente el que maneja el Instituto de Deporte en cualquier municipio es el que ponga el de turno, ¿cierto? Y digamos que ahí tocas dos temas importantes. Uno es que cuando uno habla de legislación deportiva, todo el mundo se imagina crear un club. Sí. Y sí, pero también vamos más allá de eso. Y lo que tú hablas es muy importante y es el modelo de desarrollo deportivo. Cómo yo logro dar deporte, actividad física, recreación, aprovechamiento del tiempo libre para todos. Porque eso es un derecho que tenemos. Y cómo de eso yo voy generando un modelo que, si bien no está pensado para que todos sean deportistas, porque la intención no es esa, la intención en la base, en el deporte para todos, es que nosotros tengamos esos espacios de recreación, que generemos buenos hábitos de vida, que generemos buena salud. La intención no es el deporte y nunca debe ser el deporete para un niño de 3 años. El enfoque Exacto, sí, es más como un informe, es una forma de, bueno, yo quiero que usted necesita, uno generalmente lo meten, o pues vamos, a mí en el colegio, cuando estuve en alguna escuela de esas de formación, no era para que yo me volviera deportista de alto rendimiento, sino más como para que aprendiera de, no sé, disciplina, aprendiera a afinar valores, sí, todas esas cosas que van con el deporte. Esa es un poco la intención y a veces caemos en el error, papás, entrenadores, el niño nació y ya quieren que sea futbolista y nació con un balón de fútbol. Y pasa muchas veces, tú que eres comunicador, cuando alguien hace una proeza en el deporte, entrevistan y dicen, él desde los 2 años montaba en bicicleta y mejor dicho, eso pasa. Y eso hace parte del modelo de desarrollo deportivo que nosotros estamos tratando de organizar, pero que debemos hacer un ejercicio muy concienzudo en Colombia y se debe apoyar en la política pública. Y es que en efecto el deporte es para todos, no, en la base no solo están los niños, sino estamos todos los que queremos un espacio de actividad física, de ejercicio, de deporte, de aprovechamiento del tiempo libre, y ahí vamos generando como nuevos procesos para lo que tú llamas ese ejercicio de llevar a un niño o a una persona de ese deporte para todos de una forma sana al deporte de alto rendimiento. Y es que puede que hay un niño que sea muy bueno pero no quiere ser deportista, o hay un niño que no es tan bueno y que no tiene las capacidades físicas tan desarrolladas pero quiere ser deportista. Porque acá tú cuentas y tú vas y miras en un parque a las 8 de la mañana un domingo, están todas las escuelas de formación y en algunos tú ves niños pequeñitos con un balón súper grande que el balón les da hasta las rodillas. ¿Por qué un niño tan pequeño está jugando un solo deporte cuando debería estar jugando todo para que el niño se desarrolle desde todos sus aspectos físicos? Y esa es un poco la intención de ese modelo de desarrollo. ¿Cómo hago que la población en general que tiene un derecho, que es el derecho a acceder a estos servicios de deporte, cómo lo garantizamos y cómo hacemos que sea natural, sano y que le guste? Porque hay veces que al niño lo obligan a ir. Total. O a veces el contrario, el castigo es que no puede jugar. Que no vaya. Bien, pero entonces ahí, bueno, no, creo que ese tema de política pública nos da tranquilamente para un solo episodio. Pues entonces vamos a dejar este primer episodio de Más País hasta aquí. Y en el siguiente vamos a continuar hablando con Andrea sobre las líneas de profundización que tiene el programa de gestión deportiva. Espero que nos acompañen en la siguiente entrega de este podcast para entender mejor sobre lo que llamamos deporte social comunitario y emprendimientos deportivos. Les habló Juan Manuel Rojas. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Nuestro programa ha culminado por hoy, pero no te despegues de Más Deporte, Más País, que volverá muy pronto. Un producto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAC.